Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jóvenes Inversores. Mi nombre es Enrique y hoy lo que nos miraremos son los eventos más importantes de la semana pasada para entender mejor lo que está pasando en el mundo de las inversiones a nivel global. Estos resúmenes semanales los llamaremos recap semanal y lo haremos sobre todo en semanas en las que ha habido mucho movimiento, como esta última, en la que hemos tenido las elecciones estadounidenses y la noticia de Pfizer a principio de semana, y cómo estas dos noticias han afectado tanto a la bolsa como a otros activos como el oro, el petróleo o el Bitcoin. Y luego, por otro lado, también miraremos un poco lo que está pasando en China, que es muy importante, tanto la regulación de monopolios, que está afectando a las grandes tecnológicas como Alibaba, que seguro que conoceréis, y luego, por otro lado, la muy reciente orden ejecutiva de Trump en la que se ha aprobado que haya una prohibición de compra de ciertas acciones de ciertas compañías que están en una lista que ha hecho el Pentágono. Entonces vamos a ello. Pues bien, empezábamos la semana con subidas generalizadas en toda la bolsa debido a la victoria de Biden, pero no fue exactamente por la victoria de Biden en sí, sino porque no fue lo que se llama una blue wave o una ola azul de victoria de Biden o por parte de los demócratas. ¿Esto qué significa? Que se esperaba que Biden no solo ganase la presidencia, sino que los demócratas también ganasen el Senado, de lo que depende mucho la regulación en Estados Unidos. Sin embargo, en el Senado el poder está mucho más dividido, lo que significa que Biden podrá hacer menos y avanzar menos las regulaciones que tenía en mente, como por ejemplo la subida de impuestos de las empresas, que naturalmente quita márgenes y nos afecta como inversores, o por ejemplo la regulación que tenía planificada para las empresas tecnológicas y las empresas de salud. Luego al día siguiente tuvimos la noticia de Pfizer, que también impulsó los mercados hacia arriba, sobre todo el Dow Jones y el Russell 2000. ¿Por qué? Porque hubo una rotación de cartera, lo que significa que los inversores que habían comprado empresas tecnológicas para blindarse frente a la situación actual de falta de consumo, vendieron esas empresas y compraron aquellas empresas que dependían un poco de consumo, como por ejemplo las empresas o las acciones cíclicas, como por ejemplo cruceros, todo lo que tiene que ver con turismo, etc. Entonces, esto es lo que pasó, por un lado, debido a la noticia de Pfizer. Pero no solo eso, sino que también tuvimos una rotación en cuanto a tipo de activos. Vimos como el oro bajaba muchísimo, porque como sabéis, el oro actúa como valor refugio frente a las situaciones de incertidumbre y de parón económico, crisis económica, etc. Y luego, por otro lado, tuvimos la subida del petróleo, que naturalmente depende mucho de la demanda que haya. Si hay poca demanda, el valor del petróleo baja. Si ahora se prevé que vaya a haber más demanda industrial en el mundo, naturalmente el precio del petróleo sube. Y más allá de todo esto, tuvimos el máximo anual de Bitcoin, que también es un dato importante a tener en cuenta porque se está acercando cada vez más al máximo histórico que alcanzó en 2018. Y luego ya pasamos a China, donde estamos viendo una regulación bastante relevante para empresas sobre todo como Alibaba o JD.com, sobre todo en el entorno del comercio electrónico. ¿Y por qué va a afectar esta regulación a estas empresas? Bien, pues se trata de una regulación que está destinada a impedir monopolios e impedir también un comportamiento anticompetitivo que no permita que exista competencia en el mercado. Entonces, esto naturalmente afectará a Alibaba, que tiene actualmente el 60% del mercado del comercio electrónico local en China, y luego JD.com también tiene bastante control sobre este mercado y juntas controlan más del 75% del mercado local electrónico. Entonces es una regulación que previsiblemente afectará a estas empresas y es por ello que hemos visto que Alibaba se quedaba un poco atrás en la recuperación que hemos visto a finales de semana. Y luego ya por último, a finales de la semana, Trump ha aprobado una orden ejecutiva en la que prohíbe la compra de ciertas empresas chinas.
Y esto lo hace justo después de que el gobierno chino aceptara a Biden como legítimo presidente electo de las elecciones 2020 de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace esta orden ejecutiva? Bien, pues el Pentágono ha confeccionado una lista de 30 empresas chinas de las que sospecha que tiene cierta conexión o comparte cierta información con el ejército chino. Entonces, lo que le ha permitido esto al presidente Trump es aprobar esta orden ejecutiva para la que no necesita la aprobación del Congreso. Pues, naturalmente, tras conocerse esta orden ejecutiva, estas empresas afectadas por la orden ejecutiva naturalmente bajaron también muchísimo, dado que los inversores que ya tengan acciones en estas empresas tienen que vender sus acciones y por otro lado, a partir del 10 de enero no se podrán comprar más acciones desde el punto de vista de un inversor estadounidense, como por ejemplo las instituciones estadounidenses o los inversores individuales. Bueno, pues como veis ha sido una semana de bastantes movimientos y esperamos desde Jóvenes Inversores que hayáis podido aprovechar al máximo los movimientos y si os ha gustado este recap semanal no dudéis en dejarle un like, quizás suscribiros también y nos vemos en la próxima.